es uno de los temas. Álvaro Castillo dice, yo pediría una indemnización a Yerko por haberle provocado un daño a Tejos. Años de tratamiento, alguien los debe pagar. Es interesante lo que dice Álvaro, porque un tratamiento de cualquier enfermedad mental es carísimo. Prácticamente no hay ninguna compañía de seguro que además se haga cargo de él. ¿Qué dijo Carlos Tejos cuando le preguntamos sobre Yerko Puchento? Aquí está. Desde 2004 que estás con este problema, con esta depresión, ¿influye mucho o influyó mucho el tema de Yerko Puchento para ti o no? Sí, yo no quiero hablar nada y algún momento llegará el momento de hablar, pero no quiero hacer ninguna declaración que no salga de mí estando en un estado de normalidad. Yo tomo muchas pastillas, ando mucho más lento y quizás qué cosas puedo decir y después me puedo arrepentir. Solamente te puedo decir que vengo saliendo de la clínica como todos los días y mi tratamiento continúa. No lo puedo dejar, no lo voy a dejar. Yo quiero volver a ser el mismo que era antes, fortalecerme y estar lo mejor posible para enfrentar los desafíos que la vida a todos nos depara. ¿Hasta cuándo duraría este tratamiento, Carlos? No te puedo decir porque yo pensé que iba a ser más corto y la verdad estamos ya en 2015. 2015, sí. Y yo no sé si sigo igual, pero hoy día, por ejemplo, que tuvimos en terapia grupal, el llanto siempre aflora. Uno dice, ¿por qué me pasó? ¿Por qué pasó esto? Pero lo único que te puedo decir que... No sé, mira, hay días que uno está muy desanimado y repito lo que siempre repito, y aquí dame los 2 segundos. Hay mucha gente que está igual y hay que tener más ojo con la gente que está alrededor y ver y no esconder una depresión como quizás yo la escondí por tantos años. Hay que tener más ojo, no hay que esconder la depresión como yo la escondí tantos años, dice él. Y son 11 años. Él hace hincapié y califica el año 2004 como el año en que habría comenzado su depresión. Año 2004, que coincide justamente con la aparición de Yerko Puchento y este personaje de Daniel Alcaíno, que en el fondo, en el fondo, yo no sé si es exactamente el año, pero es la época en que aparece Yerko Puchento, que era claramente una imitación de Carlos Tejo. Una parodia. Y al rato de eso, Carlos Tejo se queda sin trabajo en televisión. Después él se puede recuperar y empieza a trabajar en el lado académico, en el área académica. Entonces, como que a mí eso es lo que siempre me ha llamado la atención profundamente, yo les confieso, siempre me ha llamado profundamente la atención de que la aparición de este personaje que lo imitaba haya desencadenado que él haya salido de los medios. Ya, pero esa es la realidad, no podemos esconderla tampoco. Uno siempre como que cuando ve ciertas desgracias uno trata inmediatamente de buscar al culpable y lo perseguimos todos con las antorchas prendidas para que el otro se arranque. Aquí si fuera, o sea, la imitación era evidente, pero sin embargo la culpa aquí no es de Daniel Alcaíno. Yo creo que la culpa es de la red de apoyo del señor Carlos Tejo, que lo dejó sin trabajo. ¿Dónde trabajaba Carlos Tejo en esa época? Bueno, Carlos trabajó muchos años en el Buenos Días a Todos, pero no sé no me acuerdo exactamente, mentiría si te digo si era en el Buenos Días a Todos o no. José, pero igual tienes que entender, por ejemplo, en el caso de Kramer, ya que es el humorista, este imitador más reciente, ¿no es cierto?, que esporádicamente va imitando a Gary Medel, a Alexis Sánchez, a la Diana Boloco, a Jordi Castell, que en este caso puntual con Jordi Castell, Jordi se ha molestado, pidió casi que no saliera en la película que él hizo. Imagínate este personaje, que es Yerko Puchento, que es mantenido en el tiempo, es una imitación hacia tu persona 24/7 casi, en Vértigo, en distintos estelares. Entonces, de alguna manera es como me explicas que, o sea, me explico que es totalmente diferente, que te están imitando todo el tiempo. No digo que quizás esa fue solamente como la culpa entera de la depresión del señor Carlos Tejo, sino que probablemente detonó y colaboró con esta depresión. Me da la impresión de que puede que sea así. Vamos a leer el siguiente Twitter. Dice, decir que vas al psicólogo o psiquiatra es muy mal visto. Pura ignorancia y discriminación, dice nuestro público, y estoy muy de acuerdo. O sea, de verdad que hay una discriminación
en contra de las personas que conviven con una enfermedad crónica, la cantidad de personas que tienen depresión, estrés, crisis de pánico, es impresionante que discriminemos a un sector tan importante de la sociedad. Es que yo creo de que el tema es más profundo aún. Yo creo que el tema va en que se está hablando de la discriminación, pero no se habla de qué genera esa discriminación. Creo yo de que ahí está el tema. O sea, uno ve hasta en los Twitter cuando de repente hay gente que comenta y hace comentarios de repente tan fuertes por las redes sociales, a diestra y siniestra, y no tiene ni idea de la repercusión que puede tener en esa persona que está leyendo el mensaje. No puede, quizás la persona que está en el otro lado del computador y decide atacar, por ejemplo, a alguien por las redes sociales, no tiene idea de la repercusión y puede tocar justo la nota precisa en que estalla la persona. Hay cuánta gente que lo pueden tratar, por ejemplo, y lamentablemente vivimos en un país así. Uno tiene que ser muy fuerte mentalmente o tener el cuero de chancho para que esas cosas no te afecten, pero que a todo el mundo le afecta, porque es súper feo ver en Twitter que de repente una persona la tratan, no sé, de gorda, que la tratan de fea, que la tratan... Y tú dices, ¿pero de dónde, cachai? O sea, una cosa es el humor, es la talla, pero el resto ya después es el ataque brutal y a diestra y siniestra. Y creo yo de que eso también son pequeños gatillantes que se van sumando, porque yo creo de que hay muchos doctores que dicen de que todo el mundo nace con una depresión, pero que son los distintos factores que se te van sumando en la vida que van incrementando esto hasta que explota. Yo no tengo, es decir, como que todos somos depresivos. Estoy de acuerdo con eso, porque eso finalmente lo que termina como afirmando es que la gente se enferma por culpa de la propia gente, ¿cachai? Es que el enfermo, es que no es así, porque finalmente esa es la gran visión nueva que tenemos que tener de la medicina. La gente es víctima de catástrofes, ¿cachai? Hay gente que le da artritis. Obvio. Hay gente, espérate, sí, y la depresión tiene que ver con eso también. Hay gente que nació con jugos distintos. Mis jugos del cerebro son distintos a los tuyos. Hay gente que, por ejemplo, por cosas familiares, uno tiene tías que a los 50 años se volvieron... ¿cachai? Y de repente probablemente que a ti también, genéticamente te va a pasar eso. Entonces es lo mismo. A la gente, por ejemplo, del sur, que le llegó el maremoto, a la gente al sur, nos reímos cuando alguien dice como, oye, se aprobó la unión civil, va a venir un terremoto. Y nos reímos de eso. Y es lo mismo cuando decimos esta persona se enfermó, le pasó por esto otro. No, a la gente le pasan estas catástrofes. Sí, no, sí, yo concuerdo. Y así como nosotros no dejaríamos de lado a quienes fueron víctimas del maremoto en el sur, ¿por qué dejaríamos de lado a una persona que le vino una enfermedad por la cual no tiene ninguna culpa, que es la depresión? ¿Cachai? Entonces por eso mismo la gente se empieza a auto-odiar, porque finalmente como te afecta el carácter, la depresión es vista como una debilidad de carácter. Entonces uno dice, no, yo me voy a... Y eso incide en que tengáis 10 años de tratamientos incorrectos. ¿Cuánta gente que es bipolar en este minuto no está teniendo un tratamiento de bipolaridad porque tiene susto a ponerse la etiqueta bipolar? ¿Por qué? Porque no va a ser bipolar porque nació bipolar, sino que va a ser bipolar porque, te gustó meterte aquí, te gustó meterte allá. No, pero es que hay otro tema, ¿no? sí, hay otro tema. Estoy de acuerdo contigo, pero además, es que lo que pasa es que además de esto, entramos en un círculo vicioso, que eso es lo que a mí más me preocupa, y por eso veo a Carlos Tejo que es el ejemplo de eso, y debe haber mucha gente en la casa que se siente identificada, porque entramos en un círculo vicioso que es, este gallo es depresivo, no, mejor no lo tengamos, porque cada cierto rato le vienen los ciclos y se va a ir, y no lo vamos a tener, y no va a estar con nosotros, y no es útil al trabajo. Entonces después entráis en un círculo vicioso porque no encontráis trabajo con nada. Bueno, pero es que es lo que yo quería argumentar y agregarle a la opinión del José. La depresión, el estrés, hoy son enfermedades de lujo, porque no todo el mundo puede pagarlas. Lo mismo que decía la Ale, tú quieres entrar a un ISAPRE y de repente no te dejan. Hay ISAPRES que lo cubren, y cuando te cubren la depresión son carísimas. O sea, si tú haces la proporción, ¿cuánto te cuesta estar internado en un centro o llevar un tratamiento psiquiátrico e irte al mejor hotel en Las Vegas, 5 estrellas? Te aseguro que te sale más barato el hotel en Las Vegas que tratarse por la depresión. Entonces, es eso, ¿cachai? O sea, efectivamente el círculo vicioso no va tan solo en lo que es enfermedad, trabajo, y que siga ahí, se va ampliando. Yo creo que el círculo vicioso pasa por todo el mundo. Y el tema de que no lo conversemos, además, nos lleva a que en los círculos familiares tampoco la gente tenga las herramientas para acompañar a sus familiares muchas veces. Sí, ¿no es cierto? Entonces empiezan a arrastrar, se quedan callados y les pasa lo que le pasó a Carlos Tejo, que en un momento llegó a disociar la realidad y terminó detenido por hurto con escándalo mediático incluido. ¿Qué nos dijo sobre eso? Aquí tenemos su cuña en Intrusos. El tema
de los problemas judiciales eso ya quedó atrás, ya está todo Sí, superado. Gracias, quedó atrás. Se entendió que había sido una disociación. Y gracias a la ayuda de Hernán Calderón, que me apoyó, eso ya fue uno de los estresores que yo tenía y que por lo menos concluyó en octubre. Y que no puedo volver a cometer no puedo salir en pelota a la calle, no puedo matar a nadie, porque esto de las disociaciones no es solamente sustraer algo de modo inconsciente, sino que podía ser cualquier locura, y porque no estás en el estado normal. En el estado normal. Y ese estado normal se debe a que uno consume cosas que no debe consumir, toma cosas que no debe tomar, y que en un estado de desesperación cualquier cosa vale la pena para que pase el tiempo y quizás en algún momento desaparecer. Lo que estoy tratando con un equipo médico, donde tú me agarraste ahí a la salida de la clínica, pero me queda mucho todavía, y por eso te digo, cuando yo esté mejor, quizás, si es que tengo ganas, si es que me lo autoriza el equipo de psiquiatra, contar esta experiencia que no ha sido, yo creo que ha sido el peor momento de mi vida. Yo creo que ha sido el peor momento de mi vida. Ha sido el peor momento de mi vida, dice Carlos Tejos sobre ese momento en que lo detuvieron por hurto. Ser psicólogo clínico es una tarea titánica en Chile. Somos los que, comillas, trabajamos con locos. No hay cultura de salud mental. Y lo que a mí más me llama la atención es que no hay cultura de salud mental en un país que está enfermo, mentalmente enfermo. Estamos todos mentalmente enfermos. Entonces, Claro. Me extraña que en un país así no tengamos cultura de salud mental. A ver, lo O sea, que pasa también es que aquí viene un tema súper incómodo, porque cuando hablamos de la medicina, y es algo que a mí me molesta un poco, sobre todo ponte tú a la hora de los matinales, cuando se traen psicólogos, cuando se traen psiquiatras, hay un montón de corrientes psiquiátricas y hay un montón de corrientes psicológicas. Sí. Hay corrientes psiquiátricas que claramente deben pensar que a una persona le da depresión por culpa de lo que ha hecho. Claro. Y hay otras que piensan totalmente lo opuesto. Y hemos visto en estos días en nuestro país a médicos hablar, por ejemplo, de la salud de las mujeres y decir cualquier burrada. Entonces aquí lo que tenemos también que comenzar a transparentar, si queremos realmente defender los derechos del enfermo, que es víctima de una catástrofe que le llega, así como que si a tu vecino se le quemara la casa, si queremos defender a los enfermos, tenemos que sacar al pizarrón a los médicos, a las universidades que enseñan medicina. Y yo tengo la sensación que las universidades que enseñan medicina tienen más que ver con la metafísica que con la razón y la ciencia. ¿Me explico? Pero Sí, por que supuesto que te justamente explica, por Camila. eso hay un tema social que está instaurado súper erróneamente. Es decir, yo sé que obviamente hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras, con montones de pacientes, ¿no es cierto? Pero a las personas cada vez más les cuesta ir al psicólogo. Por ejemplo, si yo tengo un pololo, una polola, le digo, mi amor, mira, hemos pasado por estos momentos, por estos tales episodios, considero que una ayuda profesional. Hay como una introducción, ¿caché? Que siempre hay como una introducción. El psicólogo no es malo, tenés que, como si estuviéramos explicándoselo a un niño. ¿Por qué? Porque hay un rechazo automáticamente, decir, no, pero ¿por qué el psicólogo? Si yo no estoy loca. Claro. ¿Se te has dado Sí, yo cuenta? no Y estoy eso- loca, no, ¿por pero qué si te no es que mandan vaya al loco psiquiatra? al psicólogo. Mira, tenemos un tuit, lo vamos a leer. Dice Elizabeth González: ¿cuándo sabemos que estamos con depre? Es muy difícil aceptarlo porque la sociedad te juzga de loca cuando planteas tus penas. Justamente eso es lo que estábamos hablando. Justamente Elizabeth va al tema que estábamos conversando, y bienvenida Laura Landaeta, periodista, biógrafa de Cecilia Boloco. Ya vamos a conversar sobre este libro que se lanzó ayer, Reina de Corazones, pero antes quiero aprovechar tu presencia con nosotros. Tú conociste a Carlos Tejos, trabajamos en la misma época, ¿no es cierto? Cuando nosotras estábamos Éramos en la más última chicas que Carlos noticia. Tejos, sí. ¿Qué? Éramos más chicas que Carlos Tejos. Bueno, sí, ya éramos más jóvenes. No, pero ¿qué te parece todo lo que le está pasando, este proceso, y su sinceridad también al darnos este testimonio hoy día? Yo conversé con él hace como 2 meses. ¿Hace poco? Sí, me acerqué a él porque, bueno, como trabajamos juntos, me acerqué como me acercaría a cualquier compañero o colega con algún problema. No soy muy buena para mirar la cámara. Entonces conversé con él y lo encontré bastante mal cuando se suponía que ya estaba dado de alta. Tengo una amiga en particular que ha estado muy cerca de él, la Hilda Pacheco, que es una periodista también muy connotada, Sí, claro. y él tenía las ganas de hablar en ese momento, pero le daba
mucho miedo el juicio público que se podía hacer de él. Yo realmente lo que saqué en limpio de haber hablado con él es que es una persona que realmente está con muchos problemas. Al parecer ha cargado mucho tiempo con un montón de situaciones que lo colapsaron simplemente en algún momento, y su relato suena súper sincero. O sea, es una persona que estuvo mucho tiempo pidiendo ayuda, que no fue escuchada, como le pasa a miles de chilenos, lo que hablaban ustedes recién con el José, y definitivamente terminó cayendo en este juicio público de entrar a robar cuando en realidad ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. O sea, el tipo iba con las cosas a la vista, perdió la noción completamente de lo que estaba pasando. Claro, yo no sé si tú conoces detalles, pero creo que el hurto fue una cosa tan ridícula como que llevaba 12 artículos iguales. 12 camisas. 12 camisas. Y las llevaba en la mano, o sea... Era absurdo. Claramente no quería robar. Sí. Porque si ningún ladrón, digamos, se robaría 12 camisas y saldría con ellas de la tienda en su mano. O sea, claramente él no estaba con su juicio pleno, digamos, en el momento en que esto sucedió. Pero imagínate, estamos hablando de una figura pública que, por supuesto, eso es un tema que también aquí... lo exacerba más. Que exacerba mucho más. Cualquier cosa mental. Cristina Alejandra nos dice a través de Twitter: los medicamentos que te da el plan Auge son pésimos y los psiquiatras ni siquiera evalúan en modificarlos. Claro. Interesante el tema que nos plantea Cristina, porque efectivamente, además de eso, la depresión está en el auge. Supuestamente, claro, porque es una enfermedad muy común. Pero lo que yo tengo entendido, primero, es que hay como una cantidad de veces a la que tú puedes ir al psiquiatra o al psicólogo, pero además de eso, son en periodos muy cortitos, 20 minutos, media hora máximo. Yo te puedo contar una anécdota. Cualquier psiquiatra o psicólogo sabe que al menos una hora tiene que conversar contigo para poder sacar algo de lo que tú tienes escondido, ¿o no? ¿Te acordáis ese año que yo estaba tomando remedios para dormir? ¿Te acordás de mi pastillero que eran 10 pastillas para dormir? Wow. 10. ¿Te acordás que eran como 3 títricos? ¿Cuánto eran? Como 4 diazepanes, me los tenía que tomar en varias horas. Y es porque finalmente te toma un psiquiatra que no cacha nada nomás. Pues después fui a una neuróloga y ahora no tengo que tomar nada. Dice, yo fui al psiquiatra porque estaba pasando por un mal momento. A la segunda sesión me recuperé al ver la boleta de honorario. ¿Ves? Wow. Ese es el tema. Sí. Ese es el otro Qué tema. realidad. Se encuentra con pagar 60.000 pesos por sesión. ¿Les parece que es normal? A ver, lo que pasa personalmente, yo debería ir todos los meses al psiquiatra y no puedo. De verdad que no hay bolsillo que dé. No, sí, absolutamente. Además, hay otra cosa. Yo tengo una amiga que está sin trabajo hace varios meses y fue al consultorio. Aparentemente, o se supone que tú en el consultorio te puedes inscribir y puedes recibir ayuda justamente porque la depresión está en el plan Auge. Ella fue al consultorio, pidió una hora, se inscribió en el consultorio y le dieron hora para 9 meses más. 9 meses más. En 9 meses más la van a llamar para hacerle una primera evaluación y la segunda es en 6 meses después. O sea, no se puede hacer un tratamiento de esa manera. No me sorprende, pero a rabia en el servicio público enorme y que hace que las personas tengan que someterse a situaciones indignas. Impresionante. Camila, por favor, léenos este tweet. Nos está escribiendo Tami a través de Twitter. Dice, tuve depresión psicótica con disociación. Muchos me trataron pésimo, sin detenerse a pensar qué me pasaba. La gente te trata mal. Eso es que a mí no me sorprende, como recién la historia que contaba real, ya verídica, que contaba Laura, no me sorprende, pero pucha que da rabia. Pucha que da rabia, no sé, empatizar tampoco con la gente, entender la realidad. Y como el caso de Carlos Tejo, que a mí es como una distorsión de la realidad, finalmente, ya que estamos hablando puntualmente de su caso. Es como un trastorno de la realidad, como que estás mezclando en tu cabeza un par de cosas que no existen. Es algo súper complejo y súper difícil de llevar. Entonces, como para que alguien te apunte con el dedo y te diga, tú estás loca, no tienes ningún remedio, o sí tienes remedio, pero cuestan 100.000 pesos cada uno de ellos, duele. Oye,